Bienvenidos a Solo por Hoy. Este espacio no es un programa más, es un lugar donde nos encontramos con nosotros mismos, con lo que somos y con lo que Dios todavía quiere hacer con nosotros. Hoy quiero empezar con una frase. A veces la vida te quita todo lo que creías necesitar para devolverte el alma que habías perdido. Hoy hablaremos de volver a empezar, de ese momento donde ya no puedes más, donde sientes que todo se acabó, pero algo dentro de ti o alguien arriba de ti te dice, no es el final, es el comienzo de algo distinto. Y para eso me acompañan 4 personas a las que quiero y respeto mucho. Personas que no solo hablan de cambio, sino que lo viven cada día. Susi, mi querido Sergio, Juan y obviamente el padrino. Gracias por estar aquí, familia, y hoy vamos a compartir desde el corazón. Quiero empezar con algo muy real. Todos en algún momento hemos tenido que volver a empezar desde las ruinas. ¿Recuerdan ese instante en el que sintieron que ya no había más fuerzas? Sí, Temo. Yo lo viví cuando todo parecía desmoronarse. Creí que ya no iba a poder con todo lo que cargaba. Pero en medio del dolor sentí una voz interior que me decía, no estás sola. Y entendí que a veces Dios no te saca de la tormenta, te enseña a encontrar calma dentro de ella. Mi querido Sergio, Sí, Temo, a mí me pasó igual. Perdí cosas que amaba y hoy puedo decir que fue necesario. Dios me estaba vaciando para llenarme de algo nuevo. Propósito, fe, serenidad. mi querido Juan, Pues mira, lo más duro de volver a empezar es aceptar que ya no eres el mismo. Pero también está chido porque creo que no se trata de recuperar lo que tenías, sino de descubrir lo que ahora te toca construir. ¿usted qué opina, mi querido padrino? Contento de estar aquí con todos ustedes y con ustedes allá. Así es, a veces la vida te derriba para que dejes de pelear solo. Y cuando caes de rodillas, ahí en ese suelo es donde más cerca está Dios. Híjole, qué verdad tan grande es eso. Y no hay resurrección sin cruz. Y muchos aquí sabemos que lo que parecía un final fue en realidad el comienzo de renacer. Es algo que, por lo menos en esta sala, en esta junta, más bien en este estudio, pues tenemos en común porque esa es una realidad. Y tenemos que aprender en la vida, igual usted que nos está escuchando, tú que nos está escuchando del otro lado, es vital aprender a perdonar, perdonarte y soltar. Porque para volver a empezar, hay algo que siempre cuesta mucho. Perdonar a veces al otro, pero sobre todo, esto es lo más fuerte. Perdonarte a ti mismo. Porque ¿cuántas veces no nos enfrentamos con que creemos que todo pasa y demás, hacemos muchos juicios afuera? Y la realidad, el juicio más fuerte que hacemos es hacia nosotros mismos. Porque hay veces a mí me ha pasado mucho, ¿no? Cuántas veces yo mismo no me pongo el pie pensando, ¿y por qué no soy así? ¿Y por qué no hice esto? ¿Y por qué hoy no logré esto? Y es pura tontería y hay que perdonarse esa parte, mi querida Susi. Pues sí, Temo. Para mí el perdón es libertad. Es decirle al alma, ya no quiero vivir atada a todo lo que pasó. Y cuando lo haces, algo cambia. Empiezas a respirar distinto. ¿Tú crees? Sí. Totalmente va. Ha sido un proceso difícil, pero siempre el poder perdonar me ha quitado cargas. Es que no solo te quita cargas, ¿no? Como lo acabas de decir muy acertadamente, es libertad, pero también creo que es muy importante que aprendamos a diferenciar qué sí se puede perdonar, qué no, o dónde sí está el perdón. Porque a veces, desde mi punto de vista, el perdón existe cosas muy grandes, o sea, cuando
un perdón real, ¿no? Cuando lo tienes que otorgar ante la autoridad, eso sí realmente es perdonar, porque hay veces que ya normalizamos tanto esa palabra tan fuerte, que inclusive hay veces que cualquier cosa, le pegas a alguien, rozas a alguien o le dices algo mal así, insignificante, ay, perdón. Pues eso no es perdonable, es algo que no, o sea, creo que en el día a día hay veces que vamos normalizando demasiado palabras tan poderosas y lo peor de todo, empezamos a perderle sentido porque como ya no le damos la importancia que tienen, pues obviamente también pues ahí empezamos a hacerlo más común. Bueno, Juan también le halla esto del perdón. ¿Tú cómo, qué nos platicas, Juan? Es que fíjate, a mí en lo personal el rencor me tenía bien amarrado al pasado, ¿no? Y con ese pasado, pues a la gente que en algún momento, pues yo sentí o yo interpreté que me había hecho daño, pero la neta es que eso no me dejaba avanzar. Y tuve que aprender que el perdón no significa que lo que pasó estuvo bien, pero significa que ya no quiero cargar con eso, pues soltarlo. Sí, pero es como te decía hace ratito, cómo es difícil diferenciar cuando sí es perdonable algo o cuando literalmente lo haces por conveniencia. Y veces, como lo dice la iglesia, o como lo dice la palabra de Dios, ¿no? Ora por tus enemigos también, que no es nada simple, o sea, se oye bien bonito, pero a ver, llévalo a la práctica, ¿sí o no, Sergio? Pues yo pienso que perdonarte también es muy importante, ¿no? Porque a veces somos muy duros con nosotros mismos y queremos ser perfectos, pero Dios no te pide perfección, ¿no? Te pide sinceridad. Pero a ver, ¿cómo la encontramos? O sea, todo eso aquí, y en palabras está bien fácil y bien bonito y se oye maravilloso, pero ¿cómo la encontramos? O sea, ¿cómo te das cuenta que hay algo que tienes que perdonarte? Por ejemplo, el otro día platicábamos tú y yo y me decías, a mí darme cuenta que fui adicto a una sustancia y el día de hoy poderme perdonar, que lo hice a lo mejor de una manera inconsciente, si lastimé, si hice o lo que sea, pues no lo hice por ser una persona mala. O sea, en ese momento, pues posiblemente estaba siendo víctima de algo que yo no estaba consciente. Creo que sí te entendí más o menos el que por ahí era, ¿no? O sea, enfrentar el perdón hacia ti mismo desde ese punto también incluye el no ser tan juicioso. Sí, pues yo estaba enfermo, ¿no? Tenía muchas dudas. O sea, la verdad es que Pero es que justamente, perdón que interrumpa, pero el perdón está justamente ahí, porque cuántas veces nos juzgamos y cuántas veces decimos, pues que por qué lo hice, o qué menso fui, o qué esto, por qué el otro. Y el perdón está en que, a ver, tú actuaste de esa manera con las herramientas que tenías. O sea, hoy, en ese momento no tenías la conciencia que hoy tienes. En ese momento no te estabas dando cuenta realmente lo que estaba pasando. Hoy sí, pero por eso el día de hoy, pues tomas una elección diferente. Y ahí está el verdadero perdón, de decirte, pues sí lo hice desde la inconsciencia. Hoy ya consciente, pues no elijo ser de esa manera, ¿no? Sí es muy complicado, pero ¿saben quién sí se la sabe? Al derecho y al revés, como siempre viene con ese toquezazo, el padrino. ¿Estamos en lo correcto en lo que estamos platicando, Sergio y yo? Sí, mira, cuando tú te perdonas, puedes mirar tu historia con compasión. Ajá. Es decir, tienes que entender por qué lo hiciste, desde dónde lo hiciste y en qué momento de tu vida estabas en ese momento que causaste las cosas de las que hoy te sientes culpable. Y hasta que tú te perdonas, empiezas a mirarte con compasión, empiezas a entenderte, a saber por qué en esos momentos actuaste de tal o cual forma. Yo siempre digo que no hay peor castigo que vivir atado a la culpa, aun cuando Dios ya te perdonó, desde hace mucho ya te perdonó.
porque Dios es amor, porque Dios es bondad. Somos nosotros los que nos exigimos, somos nosotros quienes estamos siempre queriendo ser perfectos, queriendo actuar apegados totalmente a las reglas, ya sea morales o de lo que nosotros creemos o pensamos. Pero la realidad es que Dios ya te perdonó porque Dios te creó imperfecto. Si Dios te hubiera querido perfecto, te hubiera creado perfecto. Pero Él te creó imperfecto justo para que hagas uso de tu libre albedrío y que te puedas dar cuenta que así como fallaste, también puedes vivir bajo los términos de acertar en tus decisiones y en tus comportamientos. Y como usted decía el otro día, ¿no? Al final de cuentas, lo que Dios quiere, pues es que vivas bien. O sea, en ninguna parte de la Biblia y en ninguna parte de lo que Dios deja como escritura es para que suframos. Pero algo que a mí, en esta palabra que acaba de tocar este padrino, no me queda, o más bien en algún momento de mi vida no era tan clara, y creo que a muchos nos ha pasado. Decía usted, para que tu historia la voltees con pasión. Y la palabra sí suena con compasión, podría ser como me tengo que compadecer o tengo que verme como no. Y la palabra en sí misma dice con pasión. ¿Y qué es pasión? Sacar la mejor versión de ti. O sea, realmente, ok, me perdono, perfecto, estuvo muy bien, pero hoy me voy a ver con pasión. Ahora sí le voy a aventar lo que en su momento a lo mejor no estuve dispuesto a ponerle por lo que hoy sí quiero. Exacto, tengo la capacidad de equivocarme, de fallar, pero también tengo esa pasión para reivindicarme. Esa pasión que da el perdón que Dios ya te dio para poder hacer en este momento ahora sí lo correcto, ahora sí lo que debí de haber hecho. Entendiendo que si antes no lo hice fue porque no tenía los argumentos con los que hoy cuento y con los que hoy tengo para actuar de esta manera. Ahí es la raíz del perdón, creo yo, porque ahí sí está claro el que te estás perdonando y el que dices, ok, porque lo estás de alguna manera pues resolviendo y lo estás redignificando y ya no cargas con eso, porque bueno, eso es muy fuerte, porque además tocar el tema desde que Dios te perdona mucho antes de que tú decidas hacerlo contigo mismo, eso es algo que para mí es muy fuerte y tiene mucho peso, pues hasta psicológico. Por eso, pues es volver a empezar, ¿no? Y no es cambiarte de lugar, ni tampoco querer inventar otra cosa, o no, es solamente cambiar la mirada. Lo que a veces, muchas veces el padrino nos dice, ¿no? Ser resiliente con las cosas, o sea, deja de verlas como le estás viendo que no te beneficia, voltea a verlo de otra manera. Híjole, es que sí es esto muy fuerte. O sea, Dios como punto de inicio, obviamente, pues esa parte es la ruta más fácil, creo yo, porque hay momentos donde pues ya no tienes nada que ofrecer. Y justo ahí es donde aparece Dios. ¿Les pasó en ese fondo cuando se sintieron vacíos, pues que Dios los sorprendió de alguna otra forma? Susi. Claro. Cuando más lejos me sentía fue cuando más cerca estaba. Es como cuando te dicen, ¿no? Que mientras más oscuro está es porque ya va a amanecer. Dios no se ofende con nuestras caídas, al contrario. Se acerca, nos levanta, siempre nos tiende la mano y nos dice, inténtalo otra vez. Siempre nos da una nueva oportunidad. Y qué bonito se siente, ¿no? Mi querida Susi. Sí, claro, es parte de tener fe también. Sí, además, pues no pasa nada. ¿Cuántas veces? O sea, el que te caigas no pasa nada. Además, dice siempre el padrino, a ver, esto es de prueba y error. O sea, en ningún momento dice que, ni en ningún lugar dice que tienes que llegar a la perfección. O sea, en ningún momento, pues es bonito tocar este tipo de cosas. Oye, Juan, pero a ver. Desde tu punto de vista, ya mucho más, viéndolo desde como Dios, desde el punto de, más bien Dios como punto de inicio, ¿cuál es tu punto de vista? Pues mira, dicen que Dios no te devuelve lo perdido, pero te da lo que necesitabas para crecer.
Y yo sentí en algún momento, en un proceso de recuperación, siempre me decían que Dios me había quitado todo para nada más depender de Él. Y yo al principio decía, es que cómo Dios va a tener esa decisión de quitarme, ¿no? Porque mi Dios pues era el dinero. Ujú. Y cuando empecé a ver que no necesitaba de todos esos lujos, ni de esa atención, ni de esa aprobación, y ahí en un lugar donde estaba sin nada básicamente, sin unas chanclas, en una playera completamente rota, fue de los momentos en los que menos vacío me he sentido, porque sabía que Él estaba conmigo. Sí, o sea, sí entiendo tu punto de vista, aunque yo ahí difiero un poquito, mi querido Sergio, porque a ver, sí es importante que lo veas de esa manera, pero que Dios te lo quite como tal, a mí no se me hace. Porque mira, a ver, fíjate, Sergio, a través de tus actitudes, ¿quién se quita las cosas? Pues mira, yo pienso que a veces no entendemos el silencio, ¿no? El silencio de Dios. Ok, Pero con el tiempo, conforme vas pasando un proceso, vas descubriendo, ¿no? Que el silencio es una siembra, ¿no? Digámoslo así, que lleva un proceso en el que tú lo siembras, pero en algún momento determinado, pues florece. claro, es que muchas veces no lo entendemos, por eso dicen que nos fuimos dotados con 2 orejas y una boca. Es más importante que escuchemos, inclusive, pues, que hablar. Pero en estos temas el especialista siempre es el padre. Regáñenos. No, mira, yo creo que Dios nunca llega tarde. Solemos decir todos en algún momento de la vida, es alguna frase ya muy hecha, que todos decimos que los tiempos de Dios son perfectos. Pero acéptalos. Ah, no, sí, claro. Pero debes de entender entonces que son perfectos justo porque Él lleva el ritmo. Él lleva el ritmo de la vida, Él lleva el ritmo de las cosas, Él lleva el ritmo del mundo, del universo. Él llega cuando ya estás dispuesto a soltar el control. Porque si llega antes, no lo entiendes. Tiene que llegar cuando tú ya estás dispuesto, cuando has soltado el control de las cosas, cuando estás en una impotencia ante las situaciones. Ujú. Y ahí empieza el verdadero volver a empezar, cuando entiendes que no eres tú quien lo hace, sino Él obrando en ti. Por eso este programa se llama Solo por hoy, porque es volver a empezar. A cada momento, decía Susi, te puedes caer, eso no está mal, porque te caíste, tropezaste, pero ahora tienes una nueva oportunidad y esa nueva oportunidad se llama hoy, se llama presente. Por eso se llama presente, que es un regalo. Tienes el regalo en un nuevo día de poderte levantar, de poder salir adelante. Es decir, Dios está obrando en ti y no importa lo que haya pasado. Al regalarte un nuevo día, te está dando la oportunidad de que te reivindiques, de que hagas las cosas mejor, de que si no tienes que buscar la perfección, si tienes que buscar la mejora. Híjole, no, sí, está fuerte. Y cómo emplearlo aparte, porque hablando de las palabras, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó muchas veces. A mí cuando me decían, tienes que tienes que tener misericordia, ¿no? O Dios es misericordioso. Y yo honestamente no sabía ni siquiera el significado real de la palabra. Está diciendo que sea, que algo que sea acorde a mí. O sea, no lo que yo quiero. O sea, que sea ser misericordioso es que sea acorde a ti. Porque pues muchas veces, ¿a quién no le ha pasado? Te hace bien el blanco y quieres negro. Eres alto y quieres ser chaparro. ¿Sí o no? Sí. Y a poco no, a veces suena la misericordia como si fuera algo muy de bondad o algo así. Y no es más lógico, es de tienes que tener misericordia, o sea, que sea acorde a tu propósito, a tu vida, a lo que sea bueno para ti. Es difícil. Bueno, por lo menos a mí sí me ha sido medio complicado entender muchas cosas que además ya venimos programados desde niños, ¿no? Y a veces no investigamos, porque cuando entiendes eso, obviamente la paz llega. Ya no tienes que tener todas las respuestas. A veces solamente es tener fe y listo. Porque fíjense, las segundas oportunidades pues también se construyen, ¿no?
Bueno, ahora hablemos de esas segundas oportunidades. ¿Qué les parece? Va. ¿Recuerdan algún momento donde sintieron que la vida o Dios les dio una segunda oportunidad real? ¿Susi? Claro, padre. La mía fue conmigo misma. Tuve que aprender a valorarme, tuve que aprender a quererme, a amarme yo, porque siempre busqué amor en donde solo encontraba vacío. Y cuando sané esa parte, la vida empezó a abrir puertas que antes yo no veía, que antes creía que no podían existir, porque siempre busqué el amor en otras personas. Y cuando lo encontré en mí, cuando comencé a amarme, cuando empecé a quererme, fue como abrir los ojos, como cuando acabas de nacer, ¿no? Y darte Wow. cuenta de todo lo hermoso que existe y de todo lo que te habías perdido. Nos dejó callados a todos. Sí, la verdad es que, mira, yo en mi caso, yo lo pienso y lo analizo y en mi caso fue con mi familia, ¿no? Cuando volví a recuperar una confianza, cuando pude mirar a los ojos a mi hija, a mi madre y decir perdón, sentí algo dentro de mí también, es que renacía, ¿no? Empecé a sentir cosas diferentes en mi vida y yo es así como lo veo todo, ¿no? En mi familia, cómo las cosas van cambiando, no temo, porque la verdad es que una persona como yo, que ha lastimado tanto, que ha dañado tanto con su forma de vivir, el día de hoy verlas de una manera diferente, el brillo en esos ojos de mi hija, de mi madre, ¿no? Que es la que ha sufrido muchas cosas a raíz de todo lo que yo he tenido que pasar, pues hoy pues, me tiene de una forma diferente, contento, ¿no? O sea, yo me siento bien el día de hoy, pero pues ha habido un proceso que... Sí, claro. Además, yo estoy segurísimo que el día de hoy, cuando te voltea a ver tu hija y te voltea a ver tu familia, yo estoy seguro que se han de sentir mucho, muy orgullosos. Porque sí cambia completamente la perspectiva y la forma de vida cuando alguien decide tener la iniciativa de cambiar su vida. ¿Sí o no, Juan? Mira, la neta es que para mí fue cuando pude empezar a servir a otros. Y una persona como yo que siempre pensó en él y en su beneficio, la neta es que cuando empecé a servir a otras personas, cuando empecé a ayudar a alguien a levantarse sin querer y sin darme cuenta, también me estaba levantando yo. Es algo que trato de hacer hasta la fecha, ¿no? El seguir no ensimismándome solo en mis necesidades, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, sino también ahora volteo siempre hacia afuera, ¿no? A ver qué más se puede hacer por otros. Y eso a mí la neta es que pues me llena, el día de hoy me hace sentir bien. Híjole, eso, aparte de que a todos nos llena, pero que hay una línea, creo yo, muy delgada ahí, padrino, que usted nos va a decir, porque hay veces que se puede perder el sentido y también ayudar solo o contribuir con alguien por ego y no con el sentido real de las cosas, padrino. A ver, Sí. para regañar. Dios te da segundas oportunidades a cada mañana, ya lo decíamos hace rato, en un solo por hoy. Solamente el que te permita despertar en un nuevo día te está dando una nueva oportunidad, una segunda oportunidad para lo que tú desees y tú gustes. Y ese hecho, tú tienes que compartirlo. Si Dios te está dando, te está perdonando todo lo que hiciste, si Dios está haciendo una nueva oportunidad para ti, ¿quiénes somos nosotros para no darle una nueva oportunidad a una persona? ¿Quiénes somos nosotros para no ayudar a alguien a levantarse, dice Juan, a poderlo inspirar, motivar, a que sienta una segunda oportunidad? Es bien importante aquí distinguir cuando entra el ego. Cuando entra el ego, estás pensando más en ti que en la persona a la que estás ayudando a levantarse. Y ahí pierde el sentido. Pierde el sentido. Ok. Entonces, ya no es la segunda oportunidad para él. Ya estás buscando que tu segunda oportunidad se extienda y que sea a través de que se note y que se vea que estás ayudando. Ese no es el sentido, ese no es el chiste. Dios te está ayudando y a veces le das el valor a Dios hasta que alguien te hace recapacitar que esta oportunidad la tuviste por Dios. Ni siquiera a Dios le reconoces lo que está haciendo por ti. Qué Porque fuerte. tú sí quieres el reconocimiento de lo que estás haciendo por alguien. El ego te lleva a sentirte incluso, no Dios, más que Dios,
Ni a Dios le reconoces lo que tú quieres que a ti sí te reconozca. Y yo le dije, me siento de esta manera y quiero actuar de esta otra forma, pues con coraje. Y además yo ya estaba hasta juzgando a la persona. Y me dice el padre, mira, me estás pidiendo un consejo que tú ya sabes cómo actuar. ¿Qué crees? ¿Qué te gustaría, si tú estuvieras en los zapatos de la persona, qué te gustaría que hiciera Dios contigo? Y yo todavía dije, no, pero es que sí, ya, o sea, te la voy a poner más fácil. ¿Qué crees que hiciera Dios en tu lugar? ¿Qué haría con esa persona? Pues me rompió. O sea, ahí ya, ¿para dónde te haces? Y yo quería que me dijera así, casi, casi el consejo de A, B y C, así hazle, y fíjate que sí se comportó mal. No, no, ¿cuál? Me dijo, a ver, ¿tú qué crees que haría Dios si lo tuviera enfrente o qué pasaría? Entonces, lo mismo que tú puedes hacer. Y es una manera de amar a Dios. Trata de imitarlo. Sí. Está fuerte. Eso está mucho, muy fuerte. Qué bonito, la verdad. Y me gustaría cerrar este episodio pues con algo simple. Si pudieran dejarle una frase, una oración o un mensaje a alguien que hoy necesita volver a empezar, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías, Susi? Pues yo le diría que no tenga miedo de volver a comenzar, porque no empiezas desde cero, Temo, ¿Ok? empiezas desde la experiencia. Órale, qué bonito. Sergio, Yo les diría, Temo, que, que Dios nunca borra tus errores, ¿no? Yo más bien pienso que los transforma en lecciones. Eso es lo que yo pienso, ¿no? también muy, muy bonito. Juan, Pues yo creo que les diría que no hay caída tan profunda de la que tú, de la mano de Dios, no puedas levantar. padrino. Y mira, a mí me gustaría cerrar con lo que ya hemos hablado. Todo es creación de Dios. Por algo, y Dios siempre tiene el sentido y el propósito. Entonces, si algún día tú sientes que ya no puedes más, no te preocupes. Solo recuerda que Dios sí puede. Gracias de verdad por su tiempo y sobre todo por compartir cosas tan bellas. Traigo todo el mundo en la garganta. ¿Qué les parece si me acompañan a orar esta oración que encontré? Ajá. Se llama Volver a empezar. Dice así: Señor, gracias por recordarme que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Gracias por cada caída que me enseñó, por cada herida que me hizo más fuerte y por cada amanecer que me invita a intentarlo otra vez. Hoy dejo atrás lo que pesa y abro en mi corazón lo nuevo que tú decidas. Tú preparas para mí. Dame valor para soltar, fe para creer y esperanza para seguir caminando, aunque no vea el camino completo. Que mi vida sea testimonio de que contigo siempre se puede volver a empezar. Amén. Y ahora, pues nos toca la Biblia. Susi, ¿ya tienes la Biblia en las manos? Ábrela y léenos. Salmo 11. El justo no se asusta. Si Dios está con nosotros, ¿quién nos podrá condenar? Que Él nos libre del miedo cuando hay que mantenerse firmes frente a las amenazas o a las burlas de los demás. En el Señor he puesto mi refugio. Como dicen a mi alma, huye, cual un pájaro, hacia el monte, porque los impios tensan su arco y ajustan sus flechas a la cuerda para herir en la sombra a los de recto corazón. Si han cedido los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Justamente de lo que estamos hablando, Juan. En una segunda oportunidad, solamente Dios es el encargado. Muchas gracias de verdad a todos. Muchas, muchas gracias. Y solo por hoy, elige soltar, perdonar y volver a creer. Dios todavía tiene algo hermoso preparado para ti. Gracias, Susi.
Gracias a ti, Temo. Gracias, Sergio. Gracias, Juan. Gracias a Dios. Padrino, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos, gracias a Dios. Gracias por abrir su alma y gracias a todos los que nos escuchan y comparten este espacio con nosotros. Solo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios los bendiga, que Dios te bendiga y te dé el valor de volver a empezar.